desconectarse. Empezamos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Desde el Colegio de Abogados de Segovia y en mi calidad de decano, me es sumamente agradable, junto con los compañeros de la Junta de Gobierno del Colegio como de los colegiados de Segovia, daros la bienvenida a la jornada de formación, que por ser un tema de máxima actualidad y la personalidad del ponente, entiendo será de absoluta utilidad para todos los que trabajamos en la defensa de los intereses de los ciudadanos, tanto en reclamaciones administrativas como judiciales. Para mí es un honor presentaros a don César Tolosa Triviño, ponente del tema escogido para la tarde de hoy, que está titulado como Responsabilidad Patrimonial CODI-19. Don César es el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con un amplio bagaje en el mundo jurídico. Segoviano de nacimiento, nació en el año 1957 en Santa María la Real de Nieva. Inicia su andadura jurídica como juez del juzgado de Molina de Aragón. Y posteriormente pasa a servir en el juzgado de Arenas de San Pedro, de Ávila. En 1984 asciende a magistrado y fue destinado al juzgado de instrucción número 5 de Palma de Mallorca. Ese mismo año ingresó en el cuerpo de magistrados de trabajo y ejerció en la magistratura número 1 de Santander hasta 1990, fecha en la que se incorporó a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 3 años más tarde fue nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese mismo órgano judicial. El Consejo General del Poder Judicial le eligió en 2004 presidente del Tribunal Superior Cántabro, cargo en el que permaneció durante 2 mandatos, hasta que en el año 2014 fue designado magistrado del Tribunal Supremo. Don César Tolosa, desde 2019, forma parte de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal como miembro electo. Cuenta con experiencia docente como profesor de la cátedra Jean Monnet de la Universidad de Cantabria y ha dirigido distintos cursos y seminarios y es autor de numerosos artículos doctrinales. Hecha la presentación, doy la palabra a don César, pues estoy seguro de que estamos deseando oírle y aprender de sus conocimientos y sabiduría. Don César, cuando quiera, tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Julián, por tus palabras. En primer lugar, creo que es lo lógico que muestre mi agradecimiento, porque además es sincero, al Colegio de Abogados de Segovia, en definitiva al Colegio de Abogados de mi tierra, como se ha dicho, y también al Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Yo, evidentemente, por muchas razones, tengo grandes vínculos con Castilla y León, nacido en Segovia, recriado en Ávila y estudiante en la Universidad de Salamanca, lo que quiere decir que por todas partes surge mi espíritu castellano-leonés. Por tanto, para mí es una enorme satisfacción poderme dirigir no solo a los colegiados de Segovia, sino al conjunto de los colegiados de Castilla y León. Es para mí, insisto, una satisfacción al mismo tiempo que una enorme responsabilidad, porque ya se sabe que nadie suele ser profeta en su tierra y, consecuentemente, hoy tengo que superar un trago especialmente complicado para mí, porque tengo que intentar que mi cuestión o mi faceta como jurista se imponga a mi faceta personal en este supuesto. Bien, como aquí se ha dicho, el tema que voy a tratar en el día de hoy es un tema que efectivamente está de plena actualidad, que todavía no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de los tribunales de justicia. El tema de la responsabilidad patrimonial derivada de la situación del COVID-19, derivada en definitiva de la pandemia, todavía no ha llegado a nuestros tribunales. Es cierto que tenemos conocimiento de que se están planteando numerosas reclamaciones en vía administrativa, pero como todos ustedes conocen,
Esas reclamaciones en vía administrativa llevan un cierto tiempo y no ha sido posible todavía que hayamos recibido las primeras demandas de responsabilidad patrimonial derivadas de la situación del COVID. Demandas de responsabilidad patrimonial que ya les adelanto que probablemente se concentren mayoritariamente en esta sala tercera del Tribunal Supremo, a tratarse, ya lo veremos después, de decisiones que pueden imputarse, las que han generado los daños, al Gobierno de la Nación y, consecuentemente, la competencia se centralizaría en el Tribunal Supremo, lo cual creo que puede tener una cierta ventaja desde el punto y hora en que permitiría una unificación de criterios para dar una respuesta unívoca a las sucesivas demandas que puedan presentar los distintos actores de la actividad económica y los distintos grupos de ciudadanos. La primera cuestión que creo que hay que manifestar es que en situaciones catastróficas o en situaciones de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, realmente la gran protagonista no debería ser la institución de la responsabilidad patrimonial. En un Estado social de derecho, el principio para la satisfacción de los daños que puedan estar surgiendo como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas durante la situación de la pandemia deberían afrontarse, digo deberían porque así no está ocurriendo, desde una perspectiva de subvenciones públicas, de ayudas públicas, dentro, insisto, de ese espíritu del Estado social de derecho y bajo un principio de solidaridad. Pero lo que es cierto es que estas ayudas, que sí existen, pero no están llegando para satisfacer los perjuicios que muchos ciudadanos están considerando que se están produciendo en sus bienes y en su patrimonio. En cualquier caso, y sentada esta premisa, lo que sí que hay que decir es que la situación de pandemia, la situación excepcional que está viviendo nuestro país, no supone en ningún caso una limitación en cuanto a la aplicabilidad de la institución de la responsabilidad patrimonial. Institución de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas que, como todos ustedes conocen, está regulada en el artículo 106 del texto constitucional y, por su parte, en el artículo 32 de la Ley 40/2015, y que supone el establecer la obligación que tienen las administraciones públicas de indemnizar por los daños y perjuicios causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los supuestos en los que concurra la fuerza mayor. Quedémonos con esta excepción que va a tener un juego muy especial en la materia de la pandemia. Ahora bien, segunda apreciación, no todo daño producido en el patrimonio o en la persona de los ciudadanos va a ser sujeto a indemnización. Y no lo va a ser porque para que exista indemnización es necesario que exista lesión. Lesión en el sentido estricto del término lesión, por tanto en un sentido jurídico estricto que se refiere a un daño de naturaleza antijurídica, o lo que es lo mismo. La Administración solo va a tener que responder en aquellos casos en que ocasione un daño a los particulares de carácter antijurídico o, lo que es lo mismo, aquellos daños en los que quien lo sufre no tiene la obligación jurídica de soportarlo porque no exista causa de justificación que legitime la conducta de la Administración. Sentado este marco general, el contenido de mi intervención, se lo adelanto a todos ustedes para que puedan seguirlo probablemente con mayor claridad, va a consistir en primer lugar en analizar cuáles son aquellos elementos generales de la institución de la responsabilidad patrimonial que van a tener una especial incidencia y que son especialmente problemáticos en la aplicación al fenómeno que estamos viviendo actualmente, a las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19, y en segundo lugar haremos referencia a distintas situaciones jurídicas que se han producido hasta este momento. Nos situaríamos, por tanto, en diciembre de 2019 para ir viendo cuáles son las situaciones jurídicas que han ido existiendo en nuestro país, porque cada una de ellas puede tener un tratamiento diferenciado desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial. Haremos referencia también a supuestos no generales de responsabilidad patrimonial, sino específicos, como sería el supuesto de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador o la responsabilidad patrimonial por la declaración de nulidad de los actos administrativos, y terminaremos, verán ustedes que mi idea es bastante amplia, terminaremos con alguna referencia a la responsabilidad sanitaria que tiene unas reglas específicas dentro del derecho español. Dentro de las cuestiones generales, la primera cuestión que hay que aclarar
es que en la institución de la responsabilidad patrimonial permite exigir la responsabilidad de la Administración no solo en los supuestos de actuación de la misma, o sea, no solo en los supuestos de funcionamiento normal o anormal. Con carácter general hay que tener en cuenta que la Administración responde por los daños producidos, en primer lugar, por las actuaciones de naturaleza normativa, por tanto, en aquellos supuestos en que tanto por ley o como por reglamento pueda producir un daño. En segundo lugar, en los supuestos en los que haya adoptado actos administrativos y, en tercer lugar, y esto es lo más importante, en los supuestos de actuaciones materiales, tanto de carácter activo como de carácter omisivo. En definitiva, lo que me interesa destacar en este momento es que cuando la jurisprudencia se enfrenta al concepto de actividad administrativa del que deriva la responsabilidad, utiliza un concepto sumamente amplio de actividad administrativa. Por actividad administrativa, por tanto, no solo va a entender los actos de gestión, de actuación de la Administración, sino lo que es muy importante en el caso de la COVID-19, también en los supuestos de inactividad, omisión o pasividad de la Administración. Consecuentemente, este es un punto que quiero que les quede claro: la Administración no solo responde cuando actúa incorrectamente, sino también responde cuando debiendo actuar no lo hace. ¿Y cuándo surge la responsabilidad por inactividad? Surge la responsabilidad por inactividad siempre que se den tres requisitos. En primer lugar, que la Administración esté obligada a actuar por una norma jurídica. En segundo lugar, que esa prestación sea una prestación concreta y específica para los particulares. Y en tercer lugar, que esa obligación haya sido incumplida. A mi juicio, y lo dejo ahí, en principio puede llegarse a la conclusión de que en algunas de las situaciones, o al menos en algunos de los periodos que hemos vivido de la COVID-19, puede alegarse la existencia de una inactividad administrativa. Máxime, si, como ahora mismo vamos a matizar, la responsabilidad no surge solo de la inactividad total de la Administración, sino, lo que es más importante, también surge de aquellos supuestos en los que la Administración actúa, pero actúa insuficientemente o actúa deficientemente. Es aquellos supuestos en los que la Administración ha actuado para impedir que se ocasione el daño a los ciudadanos, pero su actuación no ha llegado a los estándares de calidad o de eficiencia necesarias para que el daño no se hubiera producido. Por ponerles a ustedes un ejemplo, como todos ustedes saben, la Administración Sanitaria Española ha sido condenada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por no ofrecer al personal sanitario de nuestro país los suficientes equipos de protección individual, las famosas EPIs, en una sentencia relativamente reciente de 7 de octubre del año 2020, recaída en el recurso 120-2020. Consecuentemente, hay responsabilidad por inactividad de la Administración. Ahora bien, tercer punto que conviene clarificar. Si con carácter general, como todos ustedes saben, se dice hasta la saciedad que la responsabilidad de la Administración es una responsabilidad objetiva y, por tanto, ajena a cualquier idea de culpa, esto no ocurre así cuando la Administración es responsable por inactividad. En los supuestos de inactividad administrativa, solo va a responder la Administración cuando quede acreditada una suficiente falta de diligencia o, lo que es lo mismo, la concurrencia del elemento subjetivo de la culpa. Solo en los supuestos en que haya una actuación culposa de la Administración no actuando será cuando responda realmente de los daños producidos. En este sentido, citarles a ustedes, porque creo que les será conveniente tener un dossier también de decisiones jurisprudenciales en esta materia, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1998, que caracteriza claramente este título de imputación subjetiva en los supuestos de inactividad administrativa. El segundo problema que se van a encontrar ustedes, ya se lo avanzaba antes, es el problema de la concurrencia o no de la fuerza mayor. Como todos ustedes saben, el único supuesto de exención de la responsabilidad de la Administración es el supuesto de la fuerza mayor, porque ni siquiera en los supuestos de caso fortuito puede la Administración exonerarse de su responsabilidad.
Respecto de la definición de lo que haya que entender por fuerza mayor, no creo que sea necesario abundar aquí, hacerle referencia exclusivamente a dos sentencias del Tribunal Supremo, una ya con cierto tiempo, la de 11 de julio de 1995 y una más reciente de 18 de diciembre de 2006. Y ya saben ustedes que se refiere a acontecimientos de carácter imprevistos o que, habiendo sido previstos, son imposibles de prever o de irresistibles o inevitables en cuanto a su resultado. Bien, ¿y cómo juega o cómo puede jugar la fuerza mayor en los casos de responsabilidad patrimonial por el COVID? Desde luego, cuando uno examina las distintas opiniones que se han vertido, que son numerosas en nuestro país, sobre esta cuestión, evidentemente siempre sale el problema de la concurrencia o no en estos supuestos de la fuerza mayor. Y lo hace porque en los únicos antecedentes que tenemos en nuestro país de una situación como la que estamos viviendo, esto es, de una situación derivada de la declaración de un estado de alarma, los tribunales de justicia apreciaron la concurrencia de la fuerza mayor para no indemnizar los daños derivados de tal situación. Me estoy refiriendo, como todos ustedes comprenderán, a la declaración del estado de alerta que se produjo en el mes de diciembre del año 2010 con motivo de la huelga de los controladores aéreos. En esa derivada de esa situación se produjeron determinados daños derivados esencialmente de los problemas del transporte aéreo que fueron objeto de reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, en distintas sentencias, les cito a ustedes las dos últimas que se dictaron, la de 18 de septiembre de 2013 y la de 7 de marzo de 2014, desestimó las demandas de responsabilidad patrimonial por entender que concurría el supuesto de fuerza mayor. A partir de estos precedentes judiciales, se plantea con carácter general que también en la situación del COVID se podría alegar la concurrencia de estos supuestos de fuerza mayor. Pero a mí me parece que en esta materia no se puede simplificar tanto y que además el precedente de la huelga de los controladores aéreos no es trasladable en cuanto a la situación, es absolutamente diferente a la situación que en este momento estamos viviendo. Y para ello creo que lo que es necesario es hacer un análisis de dos realidades diferentes en relación con el COVID. En primer lugar, tendríamos que referirnos a la situación de pandemia. Evidentemente, la aparición del COVID-19 es una situación que encaja perfectamente en la fuerza mayor. No se puede decir que el COVID-19 sea una consecuencia de una actuación de la administración pública o de los servicios públicos españoles. Ni tampoco puede sostenerse que de haberse podido prever la incidencia que iba a tener el COVID, se hubiera podido impedir la progresión y la difusión de la enfermedad. Por tanto, desde esa perspectiva, la existencia en sí de la enfermedad puede estar amparada bajo el paraguas de la institución de la fuerza mayor. Pero distinto es lo que ocurre con la actuación administrativa derivada de esa situación de COVID-19. O lo que es lo mismo, la exclusión por fuerza mayor es predicable de la enfermedad, pero no es predicable, al menos de esa forma automática, a todas aquellas actuaciones que ha realizado la administración para tratar de minimizar, de suavizar, de rebajar la intensidad con la que la enfermedad está azotando a la sociedad española. Por tanto, desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial, sí será posible enjuiciar cuál ha sido la conducta de la administración para determinar si concurren o no en esa actuación administrativa para prevenir, para erradicar o para al menos mitigar la pandemia, se ha podido producir algún tipo de daños. El tercer problema que nos vamos a encontrar es el problema de la individualización del daño. Verán ustedes a qué me voy a referir inmediatamente. El artículo 32.2 de la Ley 40/2015 establece que para que exista el derecho a la indemnización es necesario que el daño sea individualizado con relación a una persona o con un grupo de personas. O lo que es lo mismo, no son susceptibles de compensación los daños sufridos por la generalidad de los ciudadanos.
Necesitamos individualizar el daño en una persona o en un grupo de personas. Consecuentemente, la imposición de cargas generales, por ejemplo, las cargas de naturaleza tributaria que nos afectan a todos los ciudadanos españoles, no pueden dar lugar a responsabilidad patrimonial, porque no hay una medida de un sacrificio singular de los derechos de una persona concreta indeterminada. Solo en aquellos supuestos en los que podemos determinar una persona o grupo de personas especialmente afectadas por la medida administrativa será posible la exigencia de la responsabilidad patrimonial. Por todas, la sentencia del Tribunal Supremo 16 de julio de 1999. ¿Y por qué esto es importante? Porque fíjense ustedes que dentro de las medidas que ha adoptado la Administración en materia de COVID, hay medidas que nos han afectado al conjunto de los ciudadanos. La fase de confinamiento en la que hace un año vivíamos todos nosotros es una situación que afectó al conjunto de los ciudadanos en general. Por tanto, no hubo supuestos de sacrificio singular en aquella medida. La falta de posibilidad de desplazamiento, la falta de posibilidad de deambulación en las calles de nuestras ciudades nos afectó por igual a todos los ciudadanos, de forma tal que, a mi juicio, en este supuesto no concurriría el requisito de la individualización del daño del artículo 32.2. Si nos refiriéramos a los daños sufridos, por ejemplo, por determinados sectores productivos, como puede ser la hostelería, que, como todos ustedes saben, es una de las grandes actividades que están siendo objeto de intervención administrativa en cuanto al ejercicio de su actividad, evidentemente no estaríamos hablando de sacrificios generales, sino de sacrificios individuales o singularizados en un determinado grupo de actividad administrativa. El cuarto problema que nos vamos a encontrar, y este es importante desde el punto de vista del ejercicio profesional, es el problema de determinar cuál es la administración responsable de los daños derivados de la COVID-19. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, las medidas que se están adoptando son medidas que se adoptan en ejercicio de competencias que corresponden a distintas administraciones públicas en nuestro país. Hay medidas que se están adoptando que corresponden a la administración central, medidas que corresponden a las administraciones autonómicas y medidas que también, en cierto punto, aunque sea menor, también corresponden a las administraciones locales. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando a la producción del daño concurre la actividad de distintas administraciones públicas? En esos supuestos lo que nos encontramos es ante la figura de la responsabilidad concurrente de varias administraciones públicas. Supuesto de la responsabilidad concurrente que está regulada en el artículo 33 de la Ley 40/2015. ¿Cuál es el sistema que establece la Ley 40/2015? El sistema que establece es doble. Por una parte, aquellos supuestos en que han actuado diversas administraciones públicas unidas entre sí bajo fórmulas conjuntas de actuación, por ejemplo, cuando la administración autonómica y la administración del Estado han firmado un convenio. En ese supuesto en el que hay una actividad formalizada para la concurrencia de competencias, estaríamos ante un supuesto de responsabilidad solidaria en todo caso. Pero, y esto es lo que ocurre exactamente en el supuesto del COVID, en los supuestos en los que no haya fórmulas conjuntas de actuación, porque no hay convenio ni concierto, sino que cada una de las administraciones actúa en base a sus propias competencias, pero que esas competencias compartidas, concurrentes, pueden dar lugar al daño, el tribunal, la Ley 40/2015 establece la posibilidad de la exigencia de la responsabilidad a una sola de las administraciones. Por tanto, deja al margen el criterio de la solidaridad, que lo establece como criterio subsidiario, cuando no se pueda establecer la administración responsable en base a tres criterios fundamentales. En primer lugar, el criterio de la competencia, quién era el órgano competente. En segundo lugar, del interés público tutelado. Y en tercer lugar, de la intervención en el asunto concreto. Hay que decir que realmente la situación derivada del COVID, de acuerdo, para aplicar estas reglas del artículo 33, son complicadas. ¿Y son complicadas por qué? Porque, como ustedes saben, depende del momento en que nos hayamos encontrado, las competencias han sido ejercidas de una forma muy distinta y por distintas administraciones públicas.
En principio tengo que decir una cuestión que es una obviedad que sin embargo nos va a plantear problemas posteriormente. La obviedad es que el estado de alarma es un estado excepcional, evidentemente, pero que se caracteriza especialmente desde la perspectiva que a nosotros nos interesa, porque en el estado de alarma lo que se produce es una concentración de las competencias en las autoridades centrales del Estado. O lo que es lo mismo, mediante el estado de alarma lo que se produce es un traspaso temporal y por razones extraordinarias de las competencias del resto de las administraciones públicas territoriales a favor del gobierno de la nación. Si esto es así, y esto se recoge específicamente en el artículo 12 del Real Decreto 463/2020, que declaró el primero de los estados de alarma, habría que pensar que la responsabilidad de todas las medidas adoptadas durante el periodo del estado de alarma sería una responsabilidad de la Administración Central del Estado. Porque, insisto, el sistema que se establece es la concentración en el gobierno de la nación de todas las competencias sanitarias, de transportes, de carácter del Ministerio del Interior, etc. Sin embargo, el propio legislador en el Real Decreto ya introduce un elemento que nos distorsiona el problema. Si ustedes van al artículo 12, se dice que las competencias sanitarias las asume el Estado, pero acto seguido se dice que las administraciones sanitarias autonómicas y locales mantendrán la gestión dentro del ámbito de sus competencias. Esta previsión final introduce claramente un elemento de confusión. ¿Cuáles son las competencias en el ámbito de la gestión que han conservado las comunidades autónomas? ¿Y cómo diferenciamos unas de otras? Ustedes se pueden encontrar, por tanto, con el problema de determinar a quién reclamar la responsabilidad patrimonial. Y en esto yo siempre he dado un consejo cuando era profesor universitario y ahora se lo doy a ustedes, que me imagino que lo tienen perfectamente interiorizado como buenos abogados que son. Cuando se trata de constituir una relación jurídica procesal y se plantea uno a quién hay que demandar, el mejor consejo que se les puede dar es que demanden a todos aquellos que pueden resultar responsables. Pero es que esto no es solamente un consejo, es que esto es una realidad. Miren ustedes, en estos supuestos de responsabilidad concurrente nos podemos encontrar y se van a encontrar ustedes con distintas administraciones públicas, pero también con las compañías aseguradoras de esas administraciones públicas. Pues bien, la pregunta es, ¿puedo yo acumular todas las pretensiones de responsabilidad patrimonial frente a todas esas administraciones y frente a todas las compañías aseguradoras en un solo proceso? Y la respuesta es sí. Y la segunda pregunta sería, ¿y si las puedo acumular, ante qué órgano judicial tengo que plantear mi reclamación? Pues para eso acudan ustedes a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2013. Ahí les va a decir que cuando todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial se fundan en una misma causa de pedir y se acumulan en una sola, el tribunal responsable va a ser aquel órgano jurisdiccional competente para dictar el acto dictado por la administración de mayor ámbito territorial y teniendo el mismo ámbito territorial, el Estado o la comunidad autónoma, por el órgano de mayor jerarquía. Trasladen esto a la situación de la pandemia. Si estamos hablando de un supuesto de responsabilidad concurrente entre la Administración del Estado y la Administración autonómica, la competencia corresponderá al Tribunal Supremo, que es el órgano que está encargado de enjuiciar la labor del gobierno de la nación, por mucho que aquí aparezcan las comunidades autónomas. Lo que yo no les recomiendo a ustedes desde ninguno de los puntos de vista es que diversifiquen o realicen dos reclamaciones desacumuladas frente a dos administraciones distintas basadas en una misma causa de pedir, porque esto les puede provocar a ustedes verdaderos problemas en cuanto a la determinación de la administración responsable. Hasta ahí estamos hablando del estado de alarma, pero ustedes saben perfectamente que a partir del 21 de junio de 2020 las comunidades autónomas recuperaron en aquello que se dio en llamar la desescalada. A mí, sinceramente, me parece que en este país cada vez
nos inventamos más términos extraños, la nueva normalidad, la desescalada, en fin. Pues aquí lo que ocurrió es que las comunidades autónomas recuperaron sus competencias y, por tanto, en este periodo la responsabilidad evidentemente es de las comunidades autónomas. Estamos hablando del periodo que fue entre el 21 de junio hasta la declaración del nuevo estado de alarma. Nuevo estado de alarma que, como todos ustedes saben, se decreta por Real Decreto 926/2020. Este Real Decreto 926/2020 todavía complica más el problema de la autoridad competente. ¿Por qué? Porque si ustedes acuden a su artículo 2, y lo saben perfectamente, vayan ustedes al artículo 2 y verán que tras establecer, como no puede ser de otra manera, en un estado de alarma, como les he explicado hace un momento, que la competencia la asume y se concentra en el Gobierno de la Nación, acto seguido crea una figura extraña en nuestro ordenamiento jurídico. Al menos todavía habrá que enjuiciar esta figura, que es la figura de la autoridad delegada. Autoridad delegada que, como todos ustedes saben, corresponde no a los gobiernos de las comunidades autónomas, sino exclusivamente se personifica en los presidentes de cada una de las comunidades autónomas, a las que se les autoriza para adoptar las medidas contempladas en el artículo 11 de la Ley de 1981 de alarma, excepción y sitio. Por tanto, en este supuesto, el problema que tenemos es que quien va a actuar es el presidente de la comunidad autónoma, pero por delegación del Gobierno de la Nación. Se convierte en autoridad delegada. Lo que quiere decir que, fíjense ustedes lo que supone la paradoja. El estado de alarma sirve para concentrar competencias y una vez concentradas las competencias, el Gobierno de la Nación lo que ha hecho ha sido desconcentrarlas. Es una jugada que es difícil de comprender desde el punto de vista de la eficacia de la actividad administrativa. Pero esto sí que provoca un grave problema. Decirles a ustedes que este mecanismo peculiar ciertamente de delegación, es un mecanismo peculiar de delegación, ha dado lugar a distintos problemas. Esencialmente, un problema de competencia de quién tiene que juzgar estas decisiones adoptadas por las autoridades delegadas, o lo que es lo mismo. ¿Quién es el competente para enjuiciar el ajuste a derecho de decisiones como las que ha adoptado el presidente de la Junta de Castilla y León, con determinados cierres perimetrales, con el establecimiento de determinadas medidas de excepción, etcétera, etcétera? Pues bien, insisto, aunque la cuestión de la delegación está sin resolver en este Tribunal Supremo, la cuestión de la competencia sí está resuelta. Y, por tanto, tomen ustedes nota si les parece, aunque esto sé que va a quedar grabado y, por tanto, ustedes pueden repasarlo posteriormente. Esta es una de las ventajas de este sistema. La desventaja es que no les puedo ver a ustedes, que hubiera sido mucho más agradable que estar viéndome a mí mismo, lo cual, además de aburrido, es tremendamente defectuoso. Pues bien, digo, tienen ustedes un primer auto, que es el auto de 9 de marzo de 2021, en el que se establece que las comunidades autónomas pueden dictar actuaciones en el ámbito de la pandemia dictadas en el ejercicio de sus propias competencias y, por tanto, cuyo conocimiento corresponde a las salas de los TSJs. Por tanto, cuando ustedes se encuentren con una resolución del consejero de Fomento de la Junta o con el consejero de Sanidad de la Junta, consejera en este caso, la competencia corresponde al TSJ de Castilla y León. Por el contrario, cuando las decisiones están adoptadas por el presidente de la comunidad autónoma, en ese caso la competencia en aplicación de esta sui generis delegación corresponde al Tribunal Supremo. Por todos, el auto de 3 de febrero del año 2021, que fue la primera vez que el Tribunal Supremo se tuvo que enfrentar con esta cuestión. Por tanto, quede claro, cuando estamos ante actuación de la autonomía como autoridad delegada, competencia del Tribunal Supremo, cuando estemos ante actuación de la comunidad autónoma en el ejercicio de sus propias competencias y por parte de sus propios órganos, que no son el presidente de la comunidad autónoma, competencia de los tribunales superiores de justicia. Y el último supuesto, que es problemático, es el supuesto del plazo de ejercicio de la acción.
El plazo de ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, saben ustedes que con carácter general se fija claramente en el periodo de 1 año desde que se produjeron los daños. Aquí tienen que tener ustedes dos cuestiones sobre todo en cuenta. En primer lugar, que respecto de los daños derivados del primer estado de alarma, por tanto de los derivados del Real Decreto 463/2020, tienen ustedes que tener en cuenta lo establecido en la disposición adicional segunda de este Real Decreto, que recordarán ustedes que lo que hizo fue suspender los plazos procesales, pero les recuerdo que también suspendió los plazos de los ejercicios de las acciones judiciales y administrativas. Por tanto, el plazo de 1 año de prescripción de la reclamación de responsabilidad patrimonial quedó suspendido por este Real Decreto del estado de alarma. En segundo lugar, recuerden ustedes que pese a que el Real Decreto hablaba de suspensión de los plazos, sin embargo, el Decreto Ley 16/2020 cambió el sistema y lo que dijo fue que los plazos empezarían a computarse desde su inicio. Por tanto, dejó sin efecto la suspensión stricto sensu de los plazos para empezar a computarlos desde el momento de la terminación del estado de alarma. Por tanto, desde la perspectiva de la fijación del dies a quo, para los daños derivados del Real Decreto 463 de 2020, tengan en cuenta esta situación. Situación o norma que no es aplicable a los daños que puedan derivarse del segundo estado de alarma, 926/2020, porque en este Real Decreto no hay ninguna previsión en relación con la suspensión de ningún tipo de plazo, ni procesal ni administrativo. Segunda cuestión que tienen ustedes que tener en cuenta, porque esto se va a dar y se va a discutir enormemente, se lo adelanto a ustedes, va a ser una de las cuestiones polémicas que se van a plantear. ¿Estamos ante daños permanentes o estamos ante daños continuados? A efectos de la fijación del plazo del dies a quo, del cómputo del plazo de 1 año. Sobre la diferencia entre los daños continuados y los daños permanentes, les recomiendo a ustedes la lectura de la sentencia de la Sala Tercera de 27 de octubre de 2014 y más recientemente de 17 de octubre del año 2019, donde encontrarán ustedes los elementos necesarios para que ustedes puedan determinar en cada caso si nos encontramos ante daños permanentes o ante daños continuados. Estas serían, ven ustedes, son 4 o 5 aspectos, los aspectos que a mi juicio van a resultar, desde la perspectiva de la teoría general de la responsabilidad patrimonial, más conflictivos. Y ahora vamos a entrar a analizar las distintas situaciones que se han producido en nuestro país, insisto, desde diciembre de 2019 hasta el momento actual. Por tanto, debemos analizar el problema de la responsabilidad patrimonial en 4 escenarios diferentes. Primer escenario, la actuación de la Administración hasta la declaración del estado de alarma. Segundo escenario, la declaración, la actividad de la Administración durante el primer estado de alarma. Tercer supuesto, la actuación de la Administración en lo que, insisto, aunque no me guste el término, nos vamos a entender, llamamos la desescalada, la asunción nuevamente de competencias por las comunidades autónomas. Y el tercer escenario, el cuarto escenario, perdón, es el nuevo estado de alarma del Real Decreto 926/2020. Primer supuesto. El primer supuesto es el supuesto de la actuación de la Administración hasta el momento de la declaración del estado de alarma. Yo creo que no voy a decir nada extraño si digo que en nuestro país se abrió un debate intenso sobre cuáles habían sido las medidas adoptadas por el gobierno español desde el momento en que se tuvieron noticias de los primeros contagios de la COVID-19 producidos en Wuhan y posteriormente en Italia. En este sentido, saben ustedes que ha habido críticas que incluso llegaron hasta la vía penal, en las cuales se planteaba si efectivamente la actuación de la Administración había sido lo suficientemente diligente para evitar la producción de los daños. De forma tal que se pusieron en cuestión las autorizaciones que la Administración pública concedió para determinados eventos masivos, como puede ser
la manifestación del 8 de marzo o como pudo ser también la celebración del partido Valencia-Atalanta de la Champions League, que parece ser que también fue un elemento de llegada de la COVID-19 a nuestro país, según la mayoría de los expertos. ¿Qué es lo que ocurrió en estos casos? Lo que ocurrió en estos casos es que los perjudicados decidieron acudir a lo más fácil, casi siempre en el derecho, que es la vía de intervención más intensa, la vía del derecho penal. También saben ustedes que esa vía, ya se dijo en un primer momento que era de difícil articulación, estuvo llamada, a mi juicio, a no tener excesivo recorrido y, de hecho, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó un auto en el que no admitió a trámite al menos 50 reclamaciones penales por estas actuaciones previas al estado de alarma, un auto de 18 de diciembre de 2020. Es verdad que este auto remitía las actuaciones a los juzgados de instrucción, pero evidentemente el Tribunal Supremo no asumió la competencia, entendiendo que no se podía derivar de las actuaciones ninguna responsabilidad penal, al menos indiciaria, del Gobierno de la Nación. Por tanto, el camino para enjuiciar esa actuación de la Administración es el camino de la responsabilidad patrimonial de la Administración. ¿Por qué? Porque en este caso nos encontramos claramente ante un supuesto de los que hace un momento les hablaba, ante un supuesto de posible inactividad administrativa. ¿Qué es lo que se le imputa a la Administración antes del estado de alarma? Precisamente que no actuara, o que no actuara correctamente para haber impedido la propagación de la enfermedad. Por tanto, de esa actuación pasiva, de esa inactividad, ¿podría derivarse responsabilidad? En principio sí. En principio sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que deberían cumplirse o deberían acreditar ante los tribunales dos cuestiones fundamentales de, insisto, lo digo claramente, de difícil constatación. En primer lugar, que el Gobierno tenía la información necesaria y suficiente para haber adoptado medidas diferentes a las adoptadas. Y, en segundo lugar, acreditar la existencia de un nexo causal entre esa falta de actuación administrativa y la propagación de la enfermedad. Esa cuestión, desde el punto de vista probatorio, va a corresponder a la parte que formule demandas de responsabilidad patrimonial por este primer periodo de la pandemia. Sobre esta cuestión hay un precepto y un principio que suele ser manejado para tratar de articular estas demandas de responsabilidad patrimonial. Me estoy refiriendo al denominado principio de precaución, que está recogido en el artículo 3.d de la Ley General de Salud Pública del año 2011. Este artículo 3 dice que la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el contenido del riesgo, determinará, por tanto, cuando haya esa duda, la cesación, prohibición o limitación de la actividad en que concurra. Muchos han dicho que la actuación del Gobierno de la Nación, que de ahí no cumplía este principio de precaución, aun cuando también nos podía llevar a una lectura diferente. Decir que este principio de precaución sería el que habilitaría a la propia Administración Pública para adoptar las medidas restrictivas de derecho y, consecuentemente, para exonerarle de responsabilidad. Por tanto, vean ustedes cómo el mismo precepto, artículo 3 de la Ley General de Salud Pública, puede ser utilizado indistintamente para agravar o para exonerar la posición de la Administración. El segundo escenario es el escenario derivado del estado de alarma, probablemente del primero de los estados de alarma, que después lo vamos a poder trasladar a este nuevo estado de alarma que estamos viviendo en este momento. Tengan ustedes en cuenta un principio fundamental, y es que la propia ley de 1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, establece el principio de la responsabilidad de la Administración por los daños causados como consecuencia de estos estados excepcionales. El artículo 3.2 de la Ley de 1981 establece con absoluta claridad que quienes, como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptados durante la vigencia de estos estados, sufran de forma directa o en su persona derechos o bienes
daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Por tanto, principio general de la responsabilidad de la Administración en el estado de alarma, con una previsión específica en la ley de 1981. Sí que es cierto que en las sucesivas normas que se han dictado en el periodo del estado de alarma, les doy a ustedes un dato que es escalofriante para cualquiera que quiera conocer el derecho, se dictaron más de 250 normas durante el periodo de vigencia del estado de alarma. Solo una de ellas, hagan ustedes el ejercicio si quieren para comprobarlo, y si estoy equivocado les rogaría que me digan dónde lo han encontrado, solo en una de ellas, en la Orden de Sanidad 326-2020 de 6 de abril, se hace referencia a la responsabilidad patrimonial de la Administración. ¿Por qué? Porque esta orden es la que permite la comercialización de productos sanitarios sin la correspondiente homologación de la Unión Europea. Aquí había evidentemente un factor de riesgo al excluir ese requisito de control de la homologación y, por tanto, la Administración introduce el elemento de la responsabilidad patrimonial. ¿Qué medidas se adoptaron durante el estado de alarma de las que puedan derivarse daños hacia los particulares? Pues miren ustedes, son las medidas que con carácter general se contemplan en el artículo 11 de la ley de 1981 y que con carácter concreto se contemplan en los siguientes preceptos del Real Decreto. Primeras medidas. Medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas. Primeras medidas que ocasionaron un daño. Artículo 7 del Real Decreto. Segundo tipo de medidas. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería, etcétera, que están recogidas en el artículo 10 y, como les decía antes, que están generando una enorme controversia social. Y en tercer término, no se nos olvide, unas medidas que ya pasaron, pero que debemos tener presentes, que fueron las medidas de requisas, intervención de empresas llevadas a cabo por la Administración Pública al amparo de los artículos 8 y 13 de la ley, del Real Decreto 463. De estas tres actuaciones, podría, en principio, que son las medidas restrictivas contenidas en el estado de alarma, podían derivarse, en principio, vuelvo a decirlo, responsabilidad patrimonial. Antes de entrar a analizar las tres situaciones, una apreciación conjunta para las tres. Para que ustedes puedan reclamar la responsabilidad patrimonial, no es necesario que hayan obtenido la declaración de nulidad de la medida en vía jurisdiccional. O lo que es lo mismo, surgido el daño de la medida adoptada por la Administración, no es necesario que esa medida haya sido impugnada jurisdiccionalmente para obtener su posible nulidad como requisito imprescindible para la exigencia de responsabilidad patrimonial. Pueden ustedes acudir directamente a la vía de responsabilidad patrimonial sin necesidad, insisto, de un proceso previo para declarar la nulidad del acto. Lo que no excluye que se pueda hacer, y luego lo veremos cómo va a jugar ese supuesto en el caso concreto de la COE. Dentro de las medidas, de las tres medidas que acabamos de ver, vamos a distinguir entre dos de distinta naturaleza. Tenemos unas medidas que vamos a llamar medidas generales, de las que puede derivar la responsabilidad patrimonial, mientras que tenemos otro tipo de medidas que son medidas que en principio pueden asimilarse a medidas materialmente expropiatorias. Si a mí me interviene en la empresa, si a mí que tengo un stock de mascarillas, viene la Administración, como ocurrió, y ustedes lo saben, y me las requisa para entregarla al personal sanitario, estamos ante una actuación que me ha provocado un daño, pero que es una actuación que, aunque formalmente no es expropiatoria, materialmente es expropiatoria. Consecuentemente, todas estas medidas, y esto es importante que ustedes lo sepan, todas estas medidas que fueron adoptadas, su indemnización no va a ir por la vía de la responsabilidad patrimonial, sino que va a ir por la vía de la indemnización vía justiprecio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Expropiación Forzosa. Este artículo 120 dice claramente que cuando, por consecuencia de graves razones de orden o seguridad pública, epidemias,
hubiesen de adoptarse por las autoridades civiles medidas que implicasen destrucción, detrimento o requisas de bienes, se deberán indemnizar y dice, ¿de acuerdo con qué? Con los criterios de valoración establecidos en la ley para la ocupación temporal de bienes o para el justiprecio de muebles. Por tanto, estas medidas de valoración, de fijación del justiprecio establecidas en la ley de expropiación forzosa son las que resultarán aplicables cuando estemos ante una medida materialmente expropiatoria e, insisto, nos excluye la vía de la responsabilidad patrimonial. ¿Cuándo nos queda, por tanto, la responsabilidad patrimonial? En el supuesto primero, la restricción de la libertad de ambulación de las personas y en el supuesto segundo, la intervención restringiendo el ejercicio de determinadas actividades productivas. Vuelvo a poner el caso de la hostelería, pero hay otros casos, como pueden ser los gimnasios, determinados comercios que estuvieron cerrados, etcétera, etcétera. Pues bien, respecto del primer caso, yo tengo que decirles que el problema que ustedes se van a encontrar, ya se lo anticipé antes, es el problema de la individualización del daño. Porque las medidas restrictivas de la movilidad nos han afectado por igual a todos los ciudadanos españoles. Distinto es el problema de segundo tipo de daños, los daños por intervención restrictiva en el ejercicio de actividades productivas. Aquí ustedes se van a encontrar con tres problemas fundamentales que tendrán que solventar y que veremos a ver si son capaces de solventarlos. El primer problema es un problema probatorio, evidentemente como en todos los casos de responsabilidad patrimonial, que es la acreditación efectiva del daño. Habrá que acreditar y cuantificar adecuadamente ese daño, lo cual en muchos casos no va a ser realmente fácil. En segundo lugar, van a tener ustedes un problema con la antijuricidad del daño. Vamos a tener que saber si ese daño es antijurídico porque hay posturas que defienden que, teniendo en cuenta la situación en la que estábamos, estas personas titulares de estos negocios tienen el deber jurídico de soportar el daño. Yo no voy a entrar en polémicas. Esta es una postura que existe y, por tanto, ustedes tendrán que analizar si efectivamente existe o no el concepto jurídico de lesión. Y, por último, lógicamente, se van a encontrar ustedes con la alegación inmediata por parte de la Administración, estoy convencido de ello, de la concurrencia del supuesto de exoneración de la fuerza mayor. El tercer escenario es el escenario de lo que conocimos como, insisto una vez más, desescalada o nueva normalidad. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes. Yo, la verdad es que de normalidad vi poco, pero en fin, desgraciadamente esa fue la palabra o los términos en los que todos al final terminamos por entendernos y por tanto voy a seguir utilizando. Ahí, como ven ustedes, como saben ustedes, ahí recuperaron la competencia de las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que, y lo adelanto, es lo que probablemente, y ahí está en el debate político en este momento, aunque yo no voy a entrar en el debate político, evidentemente, pero está en el debate. ¿Qué va a ocurrir después del estado de alarma, después del 9 de mayo? ¿Vamos a tener los mismos problemas que se plantearon durante el periodo de la desescalada? Pues probablemente. ¿Qué ocurrió en el periodo de la desescalada? Lo que ocurrió, como saben ustedes, es que las comunidades autónomas, para adoptar medidas restrictivas de derechos, tenían que contar con el asentimiento o con la ratificación y autorización de las autoridades judiciales. Y esto provocó, como todos ustedes saben, la existencia de criterios dispares entre los distintos tribunales superiores de justicia, que mientras en un lugar, en unos sitios consideraban que esas medidas eran adecuadas, en otros lugares cierres perimetrales fueron anulados por resoluciones judiciales. Este problema seguramente se va a volver a plantear, además con un problema añadido. Como todos ustedes saben, el Gobierno de la Nación, para tratar de concentrar la competencia judicial en materia de control de las medidas restrictivas de las comunidades autónomas, modificó la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en la Ley 3/2020 de 18 de septiembre, estableciendo una triple competencia frente al tenor literal de la ley anterior, que establecía que todas las autorizaciones judiciales corresponderían a los juzgados de lo contencioso administrativo, artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción, introduce dos nuevos preceptos, el 10.8 y el 11.1a,
en el que atribuye competencia a los TSJ para las medidas restrictivas que afecten a la totalidad de la comunidad autónoma y a la Audiencia Nacional para los que afecten a la totalidad del territorio nacional. Esas medidas restrictivas, por parte de la comunidad autónoma, nos vamos a encontrar con un problema importante. Primero, el Tribunal Supremo ha establecido que contra esas medidas no cabe recurso de casación. Por tanto, contra la decisión judicial del control de las medidas restrictivas de las comunidades autónomas, la única instancia son las salas de lo contencioso administrativo de los TSJ, sin que sea posible su recurso en vía de casación. Estamos hablando de un auto de hace aproximadamente 15 días, todavía no tiene ni fecha, que es el dictado, eso sí, para que puedan ustedes localizarlo, en el recurso de casación número 570 del año 2020. Cuestión de competencia en el recurso 570-2020. Pero además hay otro problema, y es que, por si no lo saben ustedes, esa modificación legislativa está en este momento en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en un auto de 3 de diciembre de 2020, planteó cuestión de inconstitucionalidad, entendiendo que trasladaba a los jueces, como realmente así ocurre, la labor de establecer cuáles son las medidas restrictivas de derecho. Por decirlo de alguna manera, hay una traslación de las responsabilidades de las medidas de la pandemia al Poder Judicial. Los dos problemas más importantes, para que lo sepan ustedes, que se han planteado con este tipo de ratificaciones judiciales, son estos dos problemas. Quédense ustedes con ellos porque hay opiniones diversas. Todavía no hay unificación en esta materia. Primera, solo hay necesidad de ratificación judicial, primera postura, en el caso de que haya limitación de derechos fundamentales. En el caso de que la medida adoptada no conlleve restricción de derechos fundamentales, no cabe acudir a la ratificación judicial por parte de la Administración, sino que los particulares tienen que impugnarlo por el procedimiento ordinario y podrán evitar su eficacia o ejecutividad por la vía de la adopción de las medidas cautelares. Segundo problema, hay un sector importante de la judicatura, de los tribunales, que defienden que la ratificación judicial solo es necesario cuando se trate de medidas que afectan a personas o grupos de personas perfectamente identificadas. Por ejemplo, cuando el juez ordene que determinada persona debe quedar en vigilancia domiciliaria o ser ingresado en un centro hospitalario para no propagar la enfermedad. Pero no se necesitaría ratificación judicial en aquellos supuestos en los que se adopten medidas de carácter innominado o de carácter general. Fíjense ustedes, por tanto, cómo la cuestión de la ratificación sigue planteando en nuestro país graves problemas. ¿Y por qué los plantea? Pues sencillamente los plantea porque tenemos una legislación procesal que nunca pensó que nos íbamos a encontrar en una situación como la que estamos. Y por tanto el derecho no ha sido capaz, como tampoco lo fue la medicina en un primer momento, de adaptarse a las nuevas situaciones derivadas de la pandemia. Sí me gustaría decir una cosa. Alguien podría plantearse lo siguiente. Oiga, mire usted, si hay control judicial de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas y los tribunales han entendido que esas medidas son ajustadas a derecho, usted no puede reclamar responsabilidad patrimonial, porque esa medida que ha generado el daño no puede ser imputable como antijurídica a la Administración, dado que ha sido objeto de control judicial que la ha considerado ajustada a derecho. Esta es una trampa saducea, se lo digo desde el primer momento. Esto no es así. Hemos dicho que la Administración responde en los supuestos de funcionamiento normal y anormal. O sea, no solo responde en los supuestos de comportamiento ilícito, como ocurriría cuando se revocan estas medidas, sino también en los supuestos de licitud o conformidad a derecho de la actuación administrativa. Basta que se produzca el daño para que la Administración esté obligada a indemnizar. Y nos queda la tercera situación, que es la situación derivada del nuevo estado de alarma, acordada por el Real Decreto 926, que, como ya les he dicho, solo tiene un problema, y es el problema de saber exactamente qué tipo de delegación es la que se contiene en el artículo 2, porque en principio parece que sería la delegación del artículo 9.4 de la Ley 40/2015, pero si la examinan ustedes, verán que estamos hablando de una delegación entre dos administraciones públicas distintas,
Y a eso no es a lo que se refiere el 9.4 de la Ley 40/2015, que se refiere a la delegación de competencias entre órganos de una misma administración pública. Por tanto, les diré a ustedes, para que lo sepan, que el Ministerio Fiscal, cuando informó sobre esta cuestión ante la Sala Tercera, insisto que todavía no está resuelto el tema, lo que habló es de una especie de delegación sui generis específica en el marco de la coordinación de competencias, o dicho de otra manera, una figura jurídica inexistente hasta este momento en nuestro país y creada específicamente por este Real Decreto. Yo les voy a hacer un mero comentario. Yo no soy nada partidario de los experimentos jurídicos. Yo creo que tenemos legislación más que suficiente para poder actuar sin necesidad de acudir a grandes novedades que solo nos introducen incertidumbres e inseguridad jurídica. Nos quedan dos supuestos. Yo veo que vamos mal de tiempo, pero verán ustedes que el tema da para mucho. Nos quedan dos supuestos importantes. ¿Puede haber responsabilidad de la administración derivada? Les dije antes, no es necesario que yo recurra al acto, ni recurra a la norma. Pero si la recurro y obtengo la nulidad, ¿de esa nulidad se va a derivar la responsabilidad de la administración? Vean ustedes, esto es un supuesto que se puede dar no solo en este caso, sino en cualquier otro. De hecho, el artículo 32.1 de la Ley de 40/2015 establece el siguiente principio. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí mismo derecho a la indemnización. Por tanto, fíjense ustedes, lo que está diciendo es que puede dar lugar a indemnización, pero no siempre. Por tanto, huyan ustedes del principio del automatismo, nulidad conseguida en vía judicial, exigencia de responsabilidad de la administración. Para seguir la vía del 32.1, para seguir la vía de exigir la responsabilidad por nulidad del acto administrativo, van a tener ustedes dos problemas que tendrán que solventar. El primer problema, ustedes no pueden recurrir ante los tribunales administrativos la declaración del estado de alarma. La declaración del estado de alarma, como todos ustedes saben, solo se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque se ha dicho por parte del propio Tribunal Constitucional, en la sentencia 83/2016, que estas resoluciones tienen valor de fuerza de ley y, consecuentemente, solo pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional. Sobre la recurribilidad del estado de alarma, hay un auto muy importante del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera, es el auto de 7 de octubre del año 2020. Yo les recomiendo a ustedes su lectura porque ahí van a encontrar resumido la mejor doctrina en relación con este problema del recurso frente al estado de alarma. Tienen ustedes que estamos ante un Real Decreto, por tanto, en principio, parece que estaríamos ante una norma reglamentaria que podría ser objeto de control por la jurisdicción contenciosa. Sin embargo, su verdadera naturaleza es la naturaleza de un acto con fuerza de ley y, por tanto, solo puede ser controlada por el Tribunal Constitucional, bien por la vía del recurso de inconstitucionalidad del artículo 161 o bien por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad por la vía del artículo 163 de la Constitución española. Ahora bien, ustedes no pueden recurrir al estado de alarma, pero sí pueden recurrir, porque esto sí corresponde a la jurisdicción contenciosa, los actos dictados por la Administración con el amparo en el estado de alarma decretado. Para ello no hace falta más que acudan ustedes al artículo 3.1 de la Ley de 1981, que declara expresamente que los actos y disposiciones adoptados durante la vigencia del estado de alarma serán impugnables en vía jurisdiccional conforme a lo establecido en las leyes. Primer problema, determinar qué es lo que pueden recurrir ustedes y qué es lo que no. Todo lo que esté dentro del Real Decreto del estado de alarma, ustedes no pueden recurrirlo porque además no tienen posibilidad de acudir ante el Tribunal Constitucional. No ostentan legitimación y, por tanto, no podrían acudir ante el Tribunal Constitucional, salvo que lo plantearan ustedes en un pleito ante la jurisdicción ordinaria y fuera el juez el que planteara por la vía del 163 la cuestión de inconstitucionalidad. Segundo problema que se van a encontrar. Yo no sé si ustedes han oído hablar alguna vez de la doctrina del Tribunal Supremo sobre el margen de tolerancia de la Administración en el caso de nulidad de actos administrativos. Si no lo han oído, quédense ustedes con este principio.
está recogido, entre otras, en una sentencia de 22 de abril de 2016 en el recurso 4080 de 2014. ¿Qué es lo que dice esta jurisprudencia? Lo que dice esta jurisprudencia es que no todo supuesto de nulidad administrativa da lugar a responsabilidad, porque a la Administración tiene un cierto margen de tolerancia de tal forma que solo responderá en aquellos supuestos en que su actuación, que después es declarada nula, fuera una actuación irracional e irrazonable. O lo que es lo mismo, no responderá a la Administración cuando ha mantenido una posición jurídicamente razonable o cuando ha actuado en ejercicio de facultades discrecionales, supuesto en el que tenía varias posibilidades de decisión que pueden adoptar. Y dirán ustedes, ya se acabó la responsabilidad patrimonial, sé que están ustedes deseando que se acabe. Pues yo lo siento, pero no se acabó. Porque existe otra posibilidad. Miren ustedes, en este momento hay dos, por si no lo sabían, hay dos recursos de inconstitucionalidad contra los reales decretos del estado de alarma, contra el primero y contra el segundo. Los dos están admitidos a trámite. El primero, contra el 463, providencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 2020. El segundo, 923-2020, Real Decreto 923, providencia 17 de noviembre de 2020. Y la pregunta es, ¿qué ocurriría? Vamos a dejarlo ahí. Si el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad del Real Decreto del estado de alarma, ocurriría que podría entrar en juego un tercer tipo de responsabilidad patrimonial, la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que responde, de acuerdo con el artículo 32.3 de la Ley 40/2015, en los supuestos en que los actos se hayan dictado al amparo de una ley declarada inconstitucional. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Según la reforma del artículo 32, hecho por la Ley 40/2015, perdón, en su artículo 4, para poder exigir esta responsabilidad, le van a pedir dos cosas. Primero, que haya agotado todos los recursos jurisdiccionales. Por tanto, que yo haya impugnado los actos administrativos. Si los he dejado firmes, ya no puedo pedir responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Y en segundo lugar, y este es el segundo requisito que es muy polémico, que cuando impugno ese acto, sea en el momento que sea, ya haya hecho una alegación de la posible inconstitucionalidad. Fíjense ustedes. Por tanto, la ley me está exigiendo a mi abogado que antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie e incluso antes de que se haya podido plantear la inconstitucionalidad de la ley, yo, para poder después exigir responsabilidad a la Administración por la declaración de la inconstitucionalidad, ya haya alegado, me haya adelantado, por tanto, a todos, alegando la inconstitucionalidad de la norma ante los tribunales ordinarios. Este requisito del 32.4 es un requisito que vamos a dejarlo ahí, simple y llanamente es un requisito que está sometido a una visión muy problemática por parte de los tribunales de justicia. Pueden ustedes acudir a la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado legislador, sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y ahí encontrarán estas cuestiones. Y para terminar, Julián, si me permitís 5 minutos más, no creo que sea mucho más, sí me gustaría hacer alguna referencia a la responsabilidad en el ámbito sanitario. Fíjense ustedes, aquí hemos estado hablando hasta ahora de otro tipo de responsabilidad, pero ahora vamos a hablar de la responsabilidad sanitaria, que parecería que en una epidemia pues sería por donde teníamos que haber empezado, pero probablemente esto va a ocasionar menos problemas. Digo, va a ocasionar menos problemas, aunque no menos reclamaciones, pero sí menos problemas, porque aquí se van a seguir los parámetros normales de actuación en la responsabilidad patrimonial sanitaria que seguimos en cualquier supuesto de defectuosa prestación de asistencia sanitaria. Lo que es cierto es que la responsabilidad en el ámbito sanitario va a surgir también de distintas situaciones. Por tanto, tenemos distintos escenarios de lo que puede derivarse la situación de responsabilidad patrimonial. En primer lugar, vamos a tener un problema de defectuosa prestación de la asistencia sanitaria por insuficiencia de medios. Evidentemente, ha habido daños que se han ocasionado porque no existían los suficientes respiradores, porque no existían las suficientes camas UCI, etcétera, etcétera, porque tuvo que llevarse a cabo una labor bastante importante de cribado
para el acceso a esos medios que eran absolutamente, claramente insuficientes. Otra cosa es si deberían haber sido otros o si podían haber sido otros. Yo ahí no voy a entrar, pero que se ha demostrado insuficientes es evidente. En segundo lugar, la posible existencia de supuestos de defectos o error en el diagnóstico, desde el punto y hora en que, como todos ustedes saben, en un determinado momento en este país no se podían realizar pruebas de detección del COVID. Es sencillamente porque no existían las PCRs como existen en este momento con absoluta naturalidad. Por tanto, ahí se han podido producir, evidentemente, problemas de error de diagnóstico. No olviden ustedes, ha habido muchos daños en el ámbito sanitario que se han producido fuera del ámbito del COVID, de aquellos pacientes que no han podido ser atendidos de sus patologías como consecuencia de que se ha dado prioridad al tratamiento del COVID y, por tanto, se han aplazado o suspendido intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, etcétera, etcétera, que han dado lugar a fallecimientos y a daños en la salud de las personas. Y por último nos quedaría un cuarto grupo, vean ustedes que lo estoy haciendo muy a grosso modo, pero para que ustedes lo puedan entender, nos quedaría un cuarto grupo que es muy importante, que es el daño sufrido por el propio personal sanitario como consecuencia de la prestación de la asistencia sanitaria a los pacientes. Empiezo por este último asunto. Respecto a este último asunto, decirles a ustedes que, como todos ustedes saben, tienen que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Dos cuestiones fundamentales. Primero, que hay un Real Decreto, el Real Decreto Ley 19/2020 de 26 de mayo, que en su artículo 9 declara, y esto es muy importante desde la perspectiva de la responsabilidad, declara que los daños sufridos por el personal sanitario en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de la pandemia se consideran desde el punto de vista de la actuación protectora de la seguridad social como accidentes de trabajo. Importante. ¿Por qué es importante? Porque la conceptuación de accidentes de trabajo nos va a llevar a la determinación de la administración competente para la reclamación de las indemnizaciones derivadas de estos daños. Y la jurisdicción competente ya no va a ser la contencioso-administrativa, sino que de acuerdo con el artículo 2, párrafo o letra O, de la ley reguladora de la jurisdicción social, va a corresponder a la jurisdicción laboral. En este sentido, decirles a ustedes que hay un auto de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2019 y una sentencia dictada en el recurso de casación 105/2020 de 18 de febrero de 2021. Por tanto, corresponde todos los problemas. Y me dice usted, ¿y qué ocurre con los policías a los que no se les dio medidas de protección? Pues todo lo que sea prevención de riesgos laborales de funcionarios públicos, recuerden ustedes que después de la ley reguladora de la jurisdicción social, la competencia es de la jurisdicción social, aunque sean funcionarios públicos. Hay, por tanto, una atribución de competencias. ¿Y qué ocurre en los demás supuestos? En los demás supuestos vamos a tener, en los demás supuestos de responsabilidad sanitaria tenemos dos problemas. En primer lugar, el problema de la incertidumbre causal. ¿Cómo vamos a ser capaces de decir que el daño que ha sufrido una persona por no ser operada se ha producido como consecuencia de la asistencia sanitaria? Esto va a ser complicado. Para estos supuestos de incertidumbre causal, saben ustedes que el Tribunal Supremo está utilizando un criterio de imputación que se denomina el criterio de la pérdida de oportunidad, el criterio de la teoría de la pérdida de oportunidad. En el ámbito de la pandemia, el criterio de la pérdida de oportunidad va a ser un criterio que van a tener que ustedes manejar con absoluta soltura para efectuar sus reclamaciones. Porque en todos estos supuestos en los que haya dificultades para relacionar el principio causa-efecto, la única manera que van a tener ustedes de salvar esa dificultad de conexión va a ser aplicando la teoría de la pérdida de oportunidad, que, insisto, sirve para resolver los problemas de daños a partir de la incertidumbre causal. Y, en segundo lugar, hacer referencia a un principio que también aquí va seguramente a ser utilizado por la Administración. Es un principio que está regulado en el artículo 34 de la Ley 40/2015, es el principio de las denominadas cláusulas de los riesgos del progreso. Este artículo dice así: no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar
atentos, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el momento de producción de aquellos. Evidentemente, la Administración va a tener en cuenta, seguramente va a decir que en el momento en que se produjeron los daños, como consecuencia de la asistencia sanitaria, los conocimientos científicos en la materia no eran suficientes, al menos en un primer momento, como para poder enfrentarse con éxito a la enfermedad que padecían tantos españoles. Sobre la aplicación de este principio, aunque no sea exactamente así, y con esto ya termino, sí me gustaría darles alguna referencia de anteriores episodios de crisis sanitarias que ha vivido nuestro país y que han llegado a los tribunales. Les doy a ustedes 3 sentencias o 4 sentencias para que puedan ustedes examinarlas. En relación con la crisis del ébola, hay una sentencia muy interesante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de enero de 2019. Y en relación con la crisis de la gripe A, del SARS-1, tienen ustedes sentencias de 18 de diciembre de 2014 de Madrid, 9 de septiembre de 2015, como no, de Castilla y León, y de 30 de abril de 2019 de Extremadura. En todas estas sentencias se analiza el problema de la exclusión de la responsabilidad por la aplicación de la cláusula del artículo 34 de la cláusula de los riesgos del progreso. Siento haberme extendido tanto, verán ustedes que el tema da mucho de sí y seguramente, de acuerdo con su preparación técnica, con su perspicacia y con su inteligencia, serán ustedes capaces de encontrar muchos más problemas que nos plantearán a los tribunales y que en su momento tendremos que resolver en relación con los problemas de la responsabilidad patrimonial y la situación del COVID. Ha sido un placer, muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Patricia para ver qué preguntas ha habido en el chat. Patricia, ¿me oyes? Nada, de momento, felicitaciones al ponente por su excelente exposición. Y tenemos una pregunta que dice lo siguiente: ¿cuál es el componente subjetivo a tener en cuenta como efecto directo o indirecto de la causación del daño? Vamos a ver, el elemento subjetivo es la culpa o la negligencia. Ese es el elemento subjetivo. Lo que ocurre es que, lo he dejado caer de pasada, esto es el problema. Yo voy a contestar lo que entiendo que me están preguntando. Le ruego disculpas al que ha formulado la pregunta si no es exactamente lo que me quería preguntar, pero estoy abierto a que me repregunte. Quiero decir esto porque en una conversación cara a cara es mucho más fácil llevar a cabo un diálogo en el coloquio y aquí es un poco complejo. Tengo que decir que el componente subjetivo, evidentemente, es el componente, lo decía hace un momento, es el componente de la culpa o de la negligencia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que con carácter general se dice, por parte de prácticamente, si ustedes cogen 10 sentencias de lo contencioso administrativo en materia de responsabilidad patrimonial, verán que en todas ellas se hace referencia a que el sistema de responsabilidad patrimonial en nuestro país es un sistema de responsabilidad objetivo. Por tanto, donde no existe la exigencia de un componente subjetivo para la exigencia de la responsabilidad siempre que se haya producido un daño. Esto es, tengo que decirlo, más teórico que real, porque si luego esas sentencias siguen ustedes analizándolas, verán ustedes como las sentencias de los tribunales permanentemente están buscando dónde la Administración hizo algo mal para poder imponer la obligación de indemnizar. Lo que les decía a ustedes es que en el supuesto de la inactividad, ese principio general de responsabilidad objetiva de la Administración, con independencia de la licitud o ilicitud de su comportamiento, de su mayor o menor diligencia, en el caso de la inactividad de la Administración no es así, sino que hay una subjetivización del daño. Y por tanto, no solo hay que tener en cuenta si hay una actuación administrativa, un daño y una relación de causalidad entre la actuación y el daño, sino que vamos a tener en cuenta también el elemento subjetivo de la culpabilidad. Ese elemento subjetivo de la culpabilidad, vuelvo a insistir, de acuerdo con la jurisprudencia y de acuerdo con el modelo constitucional cuando hace referencia al funcionamiento normal o anormal, es un elemento que en principio no debe ser objeto de exigencia a la hora de exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración.
no sé si exactamente era lo que me quería preguntar. Si no es esto exactamente, les digo a ustedes que no tengo ningún problema en que me repregunten. Les pido disculpas si no era lo que querían preguntarme, pero desde luego estoy a su disposición. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Hay varias sobre este tema, que es si se puede dejar el quantum para la ejecución de sentencia. No, el quantum indemnizatorio nunca se deja para ejecución de sentencia. Cuestión distinta es, vamos a ver, aquí no hay reserva de ejecución como en el proceso civil, ¿vale? Por tanto, tienen ustedes que cuantificar el daño. El problema que se pueden ustedes encontrar es el siguiente. ¿Qué ocurre si yo hago una reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa y una vez hecha la reclamación, los daños, que son unos daños continuados o unos daños permanentes, se agravan o han surgido daños nuevos, o lo que es lo mismo? ¿Cambio yo, es admisible un cambio en la cuantificación de los perjuicios entre la vía administrativa y la vía jurisdiccional? Esa sería la pregunta, la gran pregunta. No lo puedo dejar para eso, pero la pregunta es, ¿puedo hacerlo? O sea, yo puedo reclamar en vía administrativa 150.000 euros y en vía jurisdiccional 225, y la respuesta es sí, puedo hacerlo, con una condición. Tengo que justificar suficientemente qué es lo que ha ocurrido desde la reclamación administrativa a la reclamación jurisdiccional para que se haya producido un incremento de la valoración de los daños. O lo que es lo mismo, lo que no pueden ustedes es intentar arreglar, perdonen que se lo diga de forma muy coloquial, la metedura de pata que realizaron en un primer momento. Si ustedes se equivocaron a la hora de reclamar y no hay nada nuevo, esto es, como decían en mi pueblo, carta en la mesa, carta presa. Esto ya no hay quien lo mueva. Ahora bien, si ustedes pueden argumentar, y hombre, yo estoy convencido que ustedes son capaces de eso y demás, que ha habido una variación y unas circunstancias nuevas que determinan una elevación de la cuantificación, es perfectamente admisible. No sé si le he contestado suficientemente a su pregunta. Espero que sí, porque no lo sé. Yo sigo viéndome a mí mismo, o sea que no, tiene poca solución. Y yo les puedo asegurar que a mí mismo me convenzo perfectamente, pero no sé si les estoy convenciendo a ustedes. Creo que por la respuesta sí. Continúo con la siguiente. Como consejo para interponer la reclamación por el primer estado de alarma, ¿entiende que sería suficiente una reclamación al Consejo de Ministros hasta el 21 de junio de 2021? ¿Habría que acompañar informe pericial de valoración de daños o solo con interrumpir la prescripción sería suficiente? Vamos a ver, si ustedes van a formular una reclamación de responsabilidad patrimonial, tienen que formular una reclamación de responsabilidad patrimonial como Dios manda. Quiero decir, con todos los elementos de la reclamación de la responsabilidad patrimonial. Lo que quiere decir que tienen ustedes que identificar cuál es el daño, cuál es la actuación administrativa que ha provocado el daño y cuál es el daño. Y, lógicamente, cuantificar. Por tanto, esa cuantificación debe ir acompañada de los elementos probatorios que lleven a la Administración a estimarle su reclamación de responsabilidad patrimonial. Es cierto que pueden efectuar una primera reclamación de responsabilidad patrimonial y que, iniciado el procedimiento administrativo, puede haber un periodo para aportar a la aportación de pruebas. Yo les recomiendo que la prueba la acompañen ustedes en un primer momento, si es que obra en su poder. Y, por tanto, que a la reclamación de responsabilidad patrimonial ya se le acompañen documentos justificativos o informes periciales de la existencia o identificación del daño. Respecto de si esta demanda o si esta reclamación hay que plantearla exclusivamente al Consejo de Ministros, les he dicho que en principio ningún problema existiría para que entendamos que la única responsabilidad es de la Administración Central del Estado y, por tanto, del Consejo de Ministros en los supuestos derivados del estado de alarma. Pero también les he dicho que, teniendo en cuenta que existe en muchos de estos casos la actividad administrativa no ha sido exclusiva de una sola administración pública, sino que ha habido actuaciones al menos accesorias o complementarias de otras administraciones públicas. El consejo que yo les daba es que siempre que haya distintas administraciones públicas implicadas, realicen reclamaciones a todas ellas para posteriormente unificar la demanda judicial dirigida contra todas ellas en vía jurisdiccional.
Por tanto, si ustedes se encuentran con que no hay ninguna intervención de otras administraciones, cumplen perfectamente con hacerlo contra el Consejo de Ministros. En otro caso, deberían hacerlo ustedes, perdón, contra el Gobierno, Consejo de Ministros, pero exactamente contra el Gobierno, contra la Administración Central del Estado, y en otro caso contra las otras administraciones, esencialmente la autonómica, que pudieran haber intervenido. Yo vuelvo a decirle lo que les dije antes. En caso de duda, yo haría como los malos cazadores, disparar a todo lo que se mueva. Pues continúo con varias preguntas relacionadas con las vacunas. Hablan de si la responsabilidad sanitaria es aplicable a los efectos secundarios de las vacunas, a su juicio. Y por otro lado, que si en el caso del retraso en la administración de las vacunas sería responsabilidad del Estado o delegada de las comunidades autónomas, el problema es poder demostrar el nexo causal. Bueno, vamos a ver, mire, a mí el tema de las vacunas es un tema que me gusta mucho, lo he trabajado mucho, el tema de la vacunación, los problemas legales de la vacunación en España, y voy a empezar por decir una cosa que me causa enorme satisfacción. Yo hasta ahora, que llevo trabajando, insisto, en este tema de vacunas mucho tiempo, todas las preguntas que se me formulaban era qué ocurría si me vacunaba y tenía daños. Es la primera vez que se me empieza a plantear qué ocurre si no me vacunan. Lo que quiere decir que la mentalidad española está empezando a cambiar respecto a las vacunas, cosa que no es nada mal. Primera cuestión, efectos adversos de la vacuna. Efectos adversos de la vacuna. ¿Puede haber responsabilidad de la administración? En principio, sí. Cuando se trate de efectos, ojo, cuando se trate de efectos extraños o no previstos. Por tanto, cuando se trate de efectos normales en la administración de un medicamento, como es la vacuna, que no deja de ser un medicamento, a mi juicio es complejo poder exigir responsabilidad patrimonial de la administración. De hecho, en los casos de vacunas, las últimas sentencias que han existido, algunas de ellas dictadas por el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no han ido tanto por el efecto adverso de la vacuna, sino introduciendo como elemento de incumplimiento de la lex artis la falta de consentimiento informado en la vacunación. Por tanto, se ha tratado de llevar por otros aspectos. Segundo lugar, respecto a qué ocurre si no me vacunan, o etcétera, etcétera. Miren ustedes. La pregunta es, yo ¿puedo exigir a la administración la vacuna en un determinado momento? Esa es la pregunta. Si yo puedo exigir la vacuna en un determinado momento y no se me ha inoculado la vacuna y como consecuencia de eso contraigo la enfermedad, podría plantear una demanda de responsabilidad patrimonial. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que partir de la base de que la administración ha realizado toda la actividad, en principio así parece, necesaria para dotar a los ciudadanos españoles de la vacuna, estableciendo unas pautas de vacunación por segmentos de edad que deben ser respetadas por todos los ciudadanos. Consecuentemente, a la pregunta que me formulan, les daré una respuesta que seguramente a ninguno le va a satisfacer, pero que, como yo les decía a mis alumnos de la Facultad de Derecho, en el ámbito jurídico siempre se acierta. Con ella no se aprobaba nunca, pero siempre se acertaba. Cuando alguien pregunta qué ocurre en su caso, la mejor respuesta es depende. Esa una respuesta en derecho siempre que acierta. ¿Puedo reclamar en caso de falta de vacunación si sufro un daño? La respuesta es depende de las circunstancias. Depende de dónde esté mi segmento de edad, si se me ha postergado, si no se me ha postergado, si existían vacunas suficientes, no existían vacunas suficientes. Una persona de 19 años en este momento que contraiga la enfermedad puede reclamar al Estado porque no se le haya puesto la vacuna. Yo lo dejo ahí. Ustedes plantéenselo. Bueno, pues sigo con las preguntas, que son muchas. ¿Qué ocurriría con la situación de un funcionario contagiado por COVID-19 en el ejercicio de sus funciones y que se ha convertido en COVID persistente? ¿Se puede reclamar a la administración de la que depende? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, tendríamos que diferenciar. Aquí estamos hablando de responsabilidad patrimonial, pero no tengo ningún inconveniente en contestar a esta pregunta. En primer lugar, tendríamos que ver en qué situación queda este funcionario. Si este funcionario tiene una COVID persistente y esa COVID persistente le incapacita para realizar su trabajo, deberá iniciarse un procedimiento de incapacitación
que dará lugar a las correspondientes prestaciones en el ámbito de la previsión de la seguridad social de los funcionarios públicos, de las distintas mutualidades. Por tanto, ahí no hay responsabilidad patrimonial. Ahí lo que hay son prestaciones públicas, igual que con cualquier otro trabajador, pero en este caso con un funcionario. La pregunta es, si ha contraído el COVID en el trabajo, la pregunta que deberá formularse es, ¿existe responsabilidad de la Administración en el contagio del COVID? O lo que es lo mismo. Si la Administración no ha puesto todos los medios suficientes o necesarios, o al menos los existentes para evitar que se produzca el contagio, podría existir una responsabilidad. Lo que pasa es que esos medios que tiene que poner la Administración no entran dentro del grupo de las medidas generales de la Administración, sino que tienen un ámbito muy concreto de actuación, que son las medidas en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Como son medidas dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿podría yo reclamar los daños ocasionados como consecuencia del incumplimiento de esas normas que me han ocasionado un daño? Evidentemente que sí, como en todos los supuestos de incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. Solo que aquí se daría una peculiaridad. La competencia para reclamar la indemnización de esos daños derivados de esa circunstancia tendrían que ser ventilados ante la jurisdicción social. Fíjense ustedes lo que les he dicho antes. Si esto fuera personal sanitario, que estamos ante un funcionario que se contagia en el hospital, en un centro público, sí se les ha reconocido la condición de accidentes de trabajo. El problema está en qué ocurre con un funcionario que se contagia en su puesto de trabajo. ¿Eso es un accidente de trabajo? ¿Sí o no? Yo lo dejo ahí. Simplemente les recuerdo una cosa. Si yo no recuerdo mal, la Ley General de Seguridad Social dice que son accidentes de trabajo las enfermedades comunes que se contraigan en el tiempo y en el lugar de trabajo. Se lo recuerdo a ustedes. Se presume que son accidentes de trabajo las enfermedades comunes contraídas en el tiempo o lugar de trabajo. Y ahora, como vuelvo a decir, lo que estoy convencido de su perspicacia jurídica, sacan ustedes consecuencias. Patricia, vamos con las dos últimas. Venga, pues vamos a tocar un tema que está siendo muy castigado, los cierres de establecimientos hosteleros. Pregunta a un compañero si los cierres de los establecimientos hosteleros durante el segundo estado de alarma, dado que no se encuentran previstos en el alcance del Real Decreto 926/2020, deben acordarse con arreglo a la legislación ordinaria, esto es, recabando la correspondiente autorización judicial al afectar a la libertad de empresa. Bueno, vamos a ver, esto como solemos decir en muchas sentencias del Tribunal Supremo, la pregunta hace supuesto de la cuestión. La pregunta empieza diciendo que los cierres de la hostelería no están previstos en el Real Decreto 926. Yo no lo tengo tan claro. El Real Decreto 926 se refiere a las medidas restrictivas contempladas en el artículo 11 de la Ley de 1981. Y en el artículo 11 de la Ley de 1981 están las medidas restrictivas respecto de las actividades productivas. Por tanto, es verdad que probablemente no nos encontremos con una mención específica como se contenía anteriormente en el artículo, me parece que era el artículo 8 del Real Decreto 463, estoy hablando de memoria, pero sí que existe una remisión expresa en el artículo 2 de que las autoridades delegadas, lean ustedes el artículo 2, las autoridades delegadas, creo que lo tengo aquí, las autoridades delegadas podrán adoptar las medidas, se lo leo ahora mismo, porque para no decírselo de memoria. A ver, las autoridades delegadas podrán adoptar, actuación posterior. Bueno, pues no lo encuentro, porque al final tengo aquí tanto que ya no lo encuentro. Pero las medidas del artículo 11. Consecuentemente, yo creo que por vía de revisión sí que estaría dentro de esa posibilidad. Por tanto, no estoy plenamente de acuerdo con esa cuestión. En todo caso, estén o no contempladas en el estado de alarma, no cambia el régimen jurídico. Por tanto, la vía de la responsabilidad patrimonial sería la misma. Estén contempladas o no estén contempladas. Estaríamos ante una actuación de la Administración, amparada o no en el estado de alarma, pero en una actuación de la Administración con un acto administrativo en concreto que tendremos que demostrar que ha hecho surgir un daño y, lo que es más importante en este caso,
quédense ustedes con esta cuestión. Donde ustedes van a tener que pelear realmente va a ser en acreditar que estos titulares de establecimientos hosteleros no tenían el deber jurídico de soportar el daño. Ahí es donde va a estar, y la fuerza mayor. Eso van a ser los dos grandes temas que se van a discutir ante los tribunales, de los cuales, por supuesto, yo no me voy a pronunciar, porque cuando llegue aquí, no se preocupen ustedes que tendrán ocasión de saber cuál es la opinión que sobre esta cuestión tiene no el presidente de la Sala, sino la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cuando lógicamente tenga que pronunciarse sobre esta cuestión. Pero sí que les digo que desde el punto de vista de un abogado, creo que los dos elementos en que tienen que incidir esencialmente no es tanto si es por vía ordinaria, sino en la concurrencia o no de estos dos factores, el factor de la exoneración de la fuerza mayor y la antijuricidad del daño o la existencia de un deber jurídico de soportarlo. Creo que eso es la cuestión fundamental que ustedes tienen que plantearse. La última, Patricia. Venga, voy por la última. ¿Es posible formular una sola reclamación patrimonial por los efectos en el primer estado de alarma, desescalada y segundo estado de alarma, separando debidamente los daños provocados en cada periodo? Y aprovecho también para decir si para preguntar si la Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene pensado, dado en las numerosas demandas de responsabilidad que se van a presentar, la creación de un órgano judicial que solo conozca de estos casos. Bueno, la primera cuestión, sí, evidentemente. Lo que pasa es que yo les digo, depende, miren ustedes, es un problema de eficacia. Si ustedes van a juntar muchas cosas al mismo tiempo, con títulos de imputación diferentes, administraciones diferentes, etcétera, etcétera, miren ustedes, yo les voy a decir una cosa que a lo mejor no debería decir, pero en la confusión la administración se siente a gusto. Quédense ustedes con eso. No sé, creo que ya es respuesta suficiente. En segundo lugar, evidentemente, como presidente de la Sala, sí estamos, no preocupados, pero sí expectantes, al menos respecto de lo que puede ser la carga de trabajo que suponga para la Sala Tercera estas reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Evidentemente, si se produce la llegada masiva de procedimientos como todo parece indicar que va a producirse, cuenten ustedes con que la Sala Tercera adoptará medidas extraordinarias para la tramitación de este tipo de procedimientos, medidas extraordinarias que habrá que verlas una vez que seamos conscientes de cuál es la magnitud de los asuntos establecidos. Teniendo en cuenta que la gestión de los asuntos se van a basar en un principio esencial que creo que es al que todos ustedes tienen derecho, y es que la respuesta del Tribunal Supremo sea una respuesta unívoca, homogénea, que dé lugar a la certidumbre y a la seguridad jurídica, algo que yo creo que en este país todos estamos tremendamente necesitados. Y por tanto es un empeño personal mío que en este caso, desde luego, la tramitación de estos asuntos se haga bajo el principio de unificación de criterios para dar una respuesta unívoca a las pretensiones que puedan ejercitar el conjunto de los ciudadanos de este país y lograr hacerlo mediante una gestión eficaz que dé lugar a una respuesta lo más rápida posible, que sirva además como labor, en su caso, pedagógica a la Administración a la hora de poder adoptar resoluciones en la vía administrativa. Esto es lo que le puedo decir porque, desde luego, en este momento el problema no se ha planteado. Les puedo asegurar que los problemas de la Sala Tercera son muchos y yo intento irlos resolviendo según se van planteando y adelantarme a los acontecimientos no solo me generaría una enorme inquietud, sino que además no serviría absolutamente para nada. Muy bien, don César, yo me uno a los innumerables felicitaciones que ha habido de los panelistas. Creo que ha sido una excelentísima exposición, buenísima, lógicamente a la altura del presidente de la Sala Tercera, lógicamente. Bueno, pues muy agradecido, muchas gracias y hasta una próxima que seguro que le tenemos aquí en el cajón para la siguiente. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por su atención. De verdad me hubiera gustado. Espero que la próxima vez podamos vernos las caras y podamos tener una conversación
personal que seguramente va a ser bastante más enriquecedora, pero de momento tenemos que conformarnos con esto. En todo caso, les agradezco enormemente su atención, les agradezco enormemente su invitación y reitero una vez más que colaborar con el Colegio de Abogados de mi tierra y con el Consejo de la Abogacía de mi comunidad autónoma de nacimiento y de adopción, por muchas razones, es siempre una satisfacción y un placer. Por tanto, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.